Hola, San. Saludos a todos. Mi nombre es Omar Eduardo Martel Monterrosa y soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México y el día de hoy pues voy a hacer la presentación de mi actividad de caso clínico, la cual se lleva a cabo en la asignatura de Estadía 1 que la estamos ya manejando dentro del Hospital General Aurelio Valdivieso. Ok, y bueno, voy a continuar primero haciendo la presentación de nuestro paciente, al cual por anonimato pues se le denominará como José X. ¿Okay? Él es un masculino de 54 años que ingresó a la unidad de cuidados intensivos el día 17 de febrero del presente año por una crisis hipertensiva, lo cual lo hacía manifestar la siguiente sintomatología, que presentaba disartria, incapacidad para deglutir, capacidad para la bipedación, pérdida de control del esfínter miccional, emesis, asimetría facial y desviación de comisura labial. Y por parte de neurología, pues determinan una hemorragia talámica de 2.5 centímetros. Posteriormente, el día 18 de febrero, en la madrugada, el pacientito pues, presentó disminución de escala Glasgow a 4 puntos y edema cerebral. La escala Glasgow pues, es una escala que se utiliza para determinar el nivel de conciencia de las personas, siendo la escala 15 un rango normal y de ahí va hasta llegar a 1, donde es totalmente como que pérdida de conciencia, ¿no? En el punto del 8 al 3 parece que va relacionado a problema o afección cerebral grave, que en este caso pues era el edema cerebral, el cual seguramente se presentó debido a la condición hipertensiva del paciente. Ya para el 23 de febrero, el paciente pues sube a piso a medicina interna, donde presenta, además de lo anterior, pues un fallo cardiorrespiratorio, en lo cual se realiza un ciclo de RCP. Ya para el 3 de marzo, el paciente llegó a presentar oliguria y por lo tanto se comienza un tratamiento de hemodiálisis. Para el día 4 de marzo se inició un tratamiento por neumonía asociado a ventilación mecánica, ya que pues bueno, el paciente tuvo que ser intubado para poder llevar a cabo el tratamiento, los tratamientos y el manejo adecuado, debido a su condición de pérdida de conciencia agravada. El día 11 de marzo, pues se realiza una traqueostomía para terminar la intubación prolongada, ya que como sabemos, pues también no es recomendable mantener una intubación tan prolongada en los pacientes. Por lo tanto, se realiza la traqueostomía para que el paciente pudiera continuar respirando. Debido a esto, pues se llama al área también de nutrición para realizar la interconsulta. Cabe señalar que el paciente desde su llegada, obviamente, se va manejando de manera multidisciplinaria. En el primer día o al inicio todavía se le llegó a considerar en la terapia nutricional la papilla. Sin embargo, pues una vez que se presenta la situación o la lesión cerebral, y la pérdida de conciencia, pues el paciente ya no podía deglutir. Por lo tanto, pues bueno, se inicia, de hecho se va evaluando al paciente para llevar a cabo una nutrición enteral. Sin embargo, no es hasta el día 11 de marzo, digámoslo así, después de que le deciden realizar una ostomía, una gastrostomía en el área médica, debido al tiempo prolongado por el cual el paciente va a llevar la nutrición enteral, que se decide hacer la gastrostomía y también se lleva a cabo la interconsulta. Ya en la interconsulta, pues bueno, recabamos los siguientes datos, siendo estos los primeros datos, los subjetivos, ¿no? Pues como ya mencionamos, paciente de 54 años, los antecedentes personales patológicos, pues es un paciente que ya presentaba HAS con 10 años de evolución en tratamiento, aunque, bueno, dentro de la entrevista, pues también se observaba que no era un paciente muy responsable ni muy disciplinado con su tratamiento, ya que también era un paciente que dentro de sus hábitos de vida presentaba lo que es el alcoholismo y el tabaquismo, inclusive desde los 25 años, ¿no?
Sus antecedentes personales patológicos, pues sabemos que es comerciante, cantante y soltero. Dentro de los datos dietéticos, a ese momento el paciente ya tenía 5 días de ayuno. De hecho, estaba cursando ya el sexto, parece, si mal no recuerdo. Ajá. Y en un recordatorio de 24 horas con los familiares se evaluó que el paciente tenía una dieta de 2.900 kilocalorías aproximadamente y elevada en cuestión de hidratos de carbono. Ajá, el diagnóstico médico era síndrome de posparada cardíaca, como lo vimos anteriormente, ya que sufrió un infarto también en recuperación, ¿no? O sea, síndrome de posparada cardíaca en recuperación, ya que pues, después del RCP pues, se consiguió reanimar al paciente. Una encefalopatía hipertensiva, que como vimos, o sea, la crisis hipertensiva se manifestó también como una encefalopatía hipertensiva a nivel craneal, lo cual también provocó el edema. Una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es muy común de los pacientes en hospital que reciben lo que es la ventilación mecánica que lleguen a presentar problemas de neumonía. Un EBC hemorrágico en fase de secuelas, también como colación de lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Una lesión renal aguda de estadia 5, por lo cual, como también lo mencionamos, fue que se llevó a cabo la terapia de sustitución. Datos ya de carácter objetivos recabados es que es un paciente con un peso real en ese momento de 100 kilogramos, nuevamente de edad de 54. Su peso ideal o peso teórico es de 66,8 kilogramos. Su porcentaje de peso teórico, porcentaje de sobrepeso, de acuerdo a las fórmulas. Todas estas fórmulas las llevamos a cabo gracias al Notebook, que es el manual que utilizamos en el hospital para obtener o para el uso de dietas predictivas, de fórmulas predictivas. Esto nos arrojó un porcentaje del 151%, lo cual, acorde a la fórmula predictiva y a los resultados arrojados, pues manejaba obesidad mórbida. Ajá, circunferencia media de brazo de 36 centímetros, lo cual lo arroja en un percentil 85, que es fuera del rango normal, o sea, elevado igual. Talla de 175 centímetros, circunferencia de muñeca de 17 centímetros, lo cual nos sirve para determinar una complexión acorde al... nos ayuda a determinar la complexión, lo cual también es importante como para saber utilizar o manejar el peso que vamos a utilizar para la obtención del requerimiento gasto energético total. Entonces, la circunferencia de muñeca de 17 centímetros, lo cual, igual de acuerdo a las fórmulas predictivas, nos dice que es de complexión mediana. Y ya en el peso corregido por obesidad es de 78 kilogramos. El IMC es de 32,6, que sería obesidad grado 1. Con datos igual objetivos, pero ahora en los exámenes de laboratorio tenemos una glucosa en ese momento, una glucosa de 134 miligramos, o sea, era hiperglucemia. Es importante señalar que la mayoría de los pacientes determinados como críticos o pacientes de hospital pues llegan a presentar hiperglucemias debido al estrés que en ese momento se está presentando por la hospitalización o por la condición fisiológica que está atravesando. O sea que hay ocasiones que inclusive veíamos pacientes con glucemia de más de 150, que no necesariamente era ni que estuvieran diagnosticados como diabéticos, ni pacientes que como tal en ese momento ya eran diabéticos, no, sino era lo mismo, un estado crítico, y debido al grado de estrés que presentaba, pues es muy común que se lleguen a manifestar las hiperglucemias. Una urea de 190,6, lo cual también está elevada, es azotemia. Una creatina de 2,6, que es igual elevada, está relacionada, que lo estaban manejando, con una situación de la lesión renal aguda.
Ahí la tasa de efecto glomerular de 45.9, que para ese entonces, debido también a la terapia de sustitución, pues ya había empezado a mejorar los valores, ¿verdad? Un boom de 81 miligramos sobre decilitro, igual elevado. Todo esto nos estaría ahí manejando, como nos está mencionando, sobre la lesión renal aguda. Igual el ácido úrico, aquí tenemos hiperuricemia, HGB de 17 gramos, por colesterol de 220 miligramos, que igual aparentemente está dentro del límite alto, y triglicéridos de 605, bastante elevados. Hay por ahí, ahorita que vayamos a ver una interacción de fármacos, hay unos fármacos que estaban manejando que tienen como consecuencia también la elevación de triglicéridos. Entonces, sin embargo, pues es una condición que habría que considerar en el tratamiento o el abordaje nutricional. Otro de los valores, la LDL, de 78 miligramos sobre decilitro, aparentemente normal. Proteínas totales 7,5, albumina 3,8. Aquí, pues bueno, podemos ver que tampoco era un paciente que presentara desnutrición. Ajá. Y bueno, electrolitos, manifestaba hipernatremia, hipercloremia. Y los otros rangos pues estaban dentro de los parámetros normales. Igual al ver la HGB o la hemoglobina, pues vemos que está dentro de un rango normal, junto con lo que mencionamos de proteína albumina, pues el paciente no estaba presentando desnutrición. Aquí podemos ver lo que comentábamos ahorita. Ajá. Por ejemplo, le estaban administrando heparina, la cual que puede provocar hiperpotasemia, un descenso de plaquetas, lo cual en este caso no fue así, trastornos del sistema inmune. Le estaban administrando trimetoprim, que no hay como alguna condición meramente relevante, quizás en el caso que fuera dama, pues bueno, que no está recomendado durante la lactancia. Si hubiese sido madre que lactante, o por decirlo así, pues hay que suspender la lactancia en ese momento, ¿verdad? Meropenem, lo mismo que en lo anterior. Nifedipino, aquí, bueno, interacción fármaco-nutriente, pues los alimentos retrasan la absorción. Y aquí, al igual que con otros fármacos, pues el pomelo aumenta la concentración del medicamento en sangre, por tanto potencializa reacciones secundarias. Entonces no es recomendable tomar el medicamento junto con jugo de pomelo o con el fruto, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que retrase la absorción con los alimentos no necesariamente quiere decir que no lo podían administrar después de haber consumido su nutrición enteral. El telmisartán puede llegar a provocar hiperpotasemia, hipoglucemia, hiperuricemia, azotemia. Igual aquí ya podemos ver que alguno de los medicamentos puede estar involucrado también en los séricos, ¿no? Como en los séricos que vimos anteriormente. Hidroclorotiazida puede provocar desequilibrio electrolítico. Bisoprolol, reacciones secundarias gastrointestinales, malestar gastrointestinal. Tramadol, reacciones secundarias en consumo de alcohol. Digamos que a nuestra consideración del área de nutrición, pues no había como algo meramente relevante o que tuviese algún impacto con la nutrición integral que le fuéramos a asignar. Ok, nuestro diagnóstico nutricional es el siguiente. Se trata de un paciente masculino de 54 años con obesidad de grado 1, dificultad para deglutir y valores de laboratorio relacionados con la nutrición alterados. Ya teníamos lo que mencionábamos: colesterol, triglicéridos, glucosa, creatina, cloro, sodio, urea. Bueno, no. Esto puede relacionado a patología base y estilo de vida sedentario, evidenciado por datos bioquímicos, antropométricos y dietéticos. Bueno, ¿y cuál fue la dietoterapia que se desarrolló? Primero que nada, pues retomar que ya se estaba evaluando al paciente para lo que era la nutrición integral. Para ese momento,
nuestro paciente también ya había pasado, como que ya estaba con una fase de recuperación después de la lesión o el evento cerebrovascular. Entonces, ya no era un paciente del todo, o ya no estar un paciente inconsciente. Sin embargo, pues todavía no recuperaba el 100% del nivel de conciencia. Tenía la gastrostomía, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, también se había para ese entonces solicitado al área de rehabilitación estar pendientes de la evolución del paciente para ir poco a poco evolucionando, progresando el paciente a lo que es la vía oral. Bueno, observamos también que el paciente tenía en ese momento una uresis elevada y por lo tanto se estimó su requerimiento hídrico en 2.340 mililitros. Un GET de 2.000 kilocalorías, de acuerdo a lo que es la ecuación de Mifflin-Sanior, con factor de estrés de 1.2 y peso corregido por obesidad. Entonces consideramos el peso corregido por obesidad, no consideramos el peso ideal. Se decidió utilizar la ecuación de Mifflin-Sanior, que es la más común utilizada para el caso de obesidad y sobrepeso. Su requerimiento proteico se estimó en 1,2 gramos por kilogramo de peso al día. Esto debido a que el paciente, aunque presente la lesión renal aguda, se encuentra en terapia de sustitución para ese momento todavía. Y en estos casos, pues las guías nutricionales como la ESPEN pues recomiendan permiten el abordaje desde 1, 1.1, 1.2, 1.3 hasta 1.4 gramos por kilogramo de peso al día. Optamos por 1,2 ya que tampoco era un paciente que estuviera desnutrido o con un grado elevado o de riesgo nutricional. Por lo tanto, la distribución de macronutrientes fue la siguiente. Total, estaban los 2.000, que es nuestro 100%, excepto que se iban a manejar el 51% de los carbohidratos, el 18% de las proteínas, acorde a los 93 gramos ya estimados, y un aporte lipídico de 30%. Ok, como lo mencionamos, el paciente pues ya venía de un ayuno. Aquí estuvimos 7 días, pero en realidad estaba, y en el anteriormente me requerí como 5, pero estaba cursando el sexto día. Pusimos 7 días porque en ese momento, después de la interconsulta, o en el momento que se dio la interconsulta, el área de nutrición enteral ya no prepara, tiene un horario de preparación, ¿no? Enteral, de todas las enterales, que es durante la mañana. En lo que se llevan a cabo todas las actividades de lo que es el laboratorio de fórmulas, banco de leche, las interconsultas se llevan a cabo generalmente aproximadamente como a las 11, 11 y media de la mañana o hasta 12 del día, dependiendo de qué tan elevada la carga de trabajo. Entonces, cuando se estaba llevando a cabo ya la interconsulta y se estaba desarrollando esta interconsulta, ya estábamos hablando de la tarde, el horario pues ya en la tarde, después de mediodía posiblemente, del sexto día. Entonces, técnicamente se iba a llegar hasta el séptimo día a tener todavía el paciente prácticamente en ayuno, porque las enterales se distribuyen, por decirlo así, no inmediatamente temprano, sino que en un horario y van pasándolas por lo general como a mediodía. A mediodía hay una repartada. Son foros de hospitales, no estoy que yo lo haya o que lo esté diciendo nada más porque así es, no, sino es ya protocolo del hospital de cómo manejan ellos la distribución o la labor. Bueno, entonces por lo tanto yo consideré que era como prácticamente 7 días de ayuno, ¿no? Por lo tanto se aconseja que para que no exista un síndrome de realimentación es recomendable no iniciar una dieta enteral al 100%. Entonces se optó porque la dieta se iniciara al 60%. En este caso eran 1.200 kilocalorías. Todo esto por reservado de evolución y tolerancia. Había que nuevamente estar evaluando por un dado caso en que llegara a presentar una intolerancia, pues había que
disminuir a lo mejor hasta un 50%. Hay casos que se ha llegado a hacer una dieta totalmente trófica, se le llama, que es así como que porciones muy mínimas, dietas en donde van hasta el 40, el 35%. Cuando son situaciones, por ejemplo, con personas con diarreas crónicas, situaciones que de plano el paciente no ha logrado tolerar en lo absoluto, se le ha modificado la dieta de una forma, de otra y de otra y de otra y no tolera. Entonces se les ha llegado a pasar en porciones mínimas, muy mínimas, la enteral. Y es así como hemos observado que los pacientes pueden llegar a tolerar y a evolucionar favorablemente. En este caso, pues se optó por el 60%. Y se planeó una progresión en un lapso no mayor a 72 horas hasta alcanzar el 100%, como lo manejan igual los manuales de nutrición enteral. Con el objeto de prevenir, como lo mencionamos, el síndrome de la alimentación. En lo espiritual, bueno, ahí sí lo mismo, o sea, no es cuestión personal, no cuestión del área de los profesionales del área de nutrición, o sea, de los encargados, de los licenciados, pero pues el hospital nada más cuenta con Poliges, fórmula en polvo, natural, se le llama, aunque ya acuerden que luego hay unas centrales que ya vienen como adicionadas o con fibra especializada. En este caso no es Poliges natural, en polvo. Tienen Fresulin con fibra y Vivacel líquido. Y las dietas centrales artesanales o licuadas. En este caso, pues bueno, se optó que fuera una dieta con Poliges y simplemente adicionada o enriquecida con casec para alcanzar el requerimiento proteico que se le había asignado en un inicio, como lo mostramos. Entonces quedó la distribución de la siguiente manera, como podemos ver en la tabla. Por lo tanto, la nutrición enteral quedó en 1220 kilocalorías sobre 1220 mililitros en 4 bolos. El agua faltante, que como podemos ver son 45 mililitros, bueno, 180 mililitros, dividido en las 4 tomas son 45 mililitros más o menos por toma, los cuales por lo general se suministran o se utilizan para como limpiar la sonda, ¿no? O sea, las enfermeras utilizan un líquido, un porcentaje de líquido y lo colocan en la zona para limpiar la zona y evitar que ésta se tape. Antes de la enteral y posterior a la enteral. Entonces, estamos contemplando que el requerimiento hídrico faltante pues iba a ir prácticamente en esa situación, en la aplicación o en la limpieza de la zona. Bueno, y ¿cómo se calculan los bolos? Pues bueno, vimos, entonces es una dieta de 1220 kilocalorías dividido en 4 bolos, o en 4 tiempos, por decirlo así. Cada bolo es de 305 mililitros. Y bueno, en el manual de bolsillo, me parece que se llama nutrición enteral, menciona que una nutrición enteral en un bolo de 300 a 400 mililitros es un bolo adecuado para que sea suministrado, inclusive por hora. Sin embargo, pues bueno, nosotros optamos a que se suministre en un tiempo de 2 horas. Es un tiempo igual estimado promedio que prácticamente el área de enfermería ya tiene estipulado, ¿no? Ellos lo pasan en un tiempo así de 1 a 2 horas. Pero bueno, ya dentro del cálculo seríamos 305 mililitros por bolo entre 2, porque queremos saber cuánto equivale por hora, que en este caso son 153 mililitros por hora. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar cuántas gotas por minuto vamos a pasar. Son aproximadamente 20 gotas, lo que equivale a un mililitro. Por lo tanto, 153 mililitros por 20, que son las gotas, entre 1 por 60, que son los minutos que contienen la hora, nos da un total de 51 gotas por minuto. ¿Okay? Las horas en las cuales se pasa la nutrición enteral igual ya están determinadas por el área de enfermería. Y nosotros asignamos 4, ellos determinan como ya los horarios, ¿no? Ellos en sus turnos. Si nosotros determinamos 5, nosotros determinamos 3, lo mismo. Las horas en las cuales los bolos son suministradas para los pacientes son generalmente, cuando son las 4 bolos, son 6 de la mañana, mediodía,
6 de la tarde y medianoche. Ya nuestra indicación, que una vez que se hace todo este cálculo, se tiene que llevar a cabo, realizar una indicación, la cual se va a dejar en la hoja de enfermería y en el expediente del paciente. Nuestra indicación quedó de la siguiente manera. Es una nutrición enteral por gastrostomía de 1220 kilocalorías sobre 1220 mililitros al 60% del GET. Eso es para que quede claro al médico, por ejemplo, que la determinación del GET o perdón, de esta dieta, en este caso, si es que en ocasiones llegaba a pasar que el médico pensaba que era una dieta muy pobre, muy reducida, entonces ya había que especificar por qué, ¿no? Si no ponemos que es el 70%, el médico cree que ese es el 100%, hay que ser específicos. Entonces es 1220 kilocalorías sobre 1220 mililitros, con 285 gramos de poligés y un equivalente de caseína en 4 bolos de 300 mililitros cada uno a una velocidad de infusión de 153 mililitros por hora o 51 gotas por minuto. Y los horarios, que son los que ya mencionamos. Bueno, el paciente fue respondiendo de manera óptima, adecuada, toleró la dieta sin problemas. Inclusive en un lapso de que son 3 4 días, el paciente comenzó, de acuerdo a lo que es el área de rehabilitación, a tener reflejos de deglución y se le empezó a dar una dieta mixta, no dejando de lado, priorizando la dieta enteral, pero sí una dieta mixta para ir poco a poco estimulando el reflejo de deglución. Inclusive para los 12 días después de esta interconsulta, el paciente recibió la alta, se le hizo la capacitación a los familiares porque se llevó la nutrición enteral a la casa o domiciliaria. Es lo mismo en el área de nutrición, nos corresponde dar la capacitación, mostrarle a los familiares cómo se lleva a cabo una nutrición enteral. Para ese entonces también se modificó de la dieta en polvo o la dieta enteral que se está manejando en este caso a una dieta enteral artesanal o licuada. ¿Para qué? Para que los familiares pudieran llevarla a cabo en casa sin problema, sobre todo del gasto, ¿no? Que representa de estar comprando enterales en polvo o enterales líquidas, ¿no? El casé. Entonces, con base a eso, nosotros tenemos que determinar hacer el cambio y, o sea, si ya nosotros tenemos la indicación del alta médica próxima, entonces hacemos el cambio porque sabemos que el paciente tiene que irse de alta, tenemos que dar la capacitación y tenemos que ver que tolere la dieta ahora no licuada. Digo, perdón, la dieta licuada. Hasta el momento, o al menos hasta donde lo que ha pasado hasta el día de hoy, el paciente no tuvo una recaída, no regresó al hospital como algunos otros pacientes que se llegan a regresar por X o Y. El paciente no regresó y ya nada más se le asignaron consultas externas, ahí sí ya con los especialistas del área de medicina interna. No se nos ha vuelto a llamar al área de nutrición. Eso quiere decir que seguramente no hubo ningún problema en cuestión de su nutrición enteral. Pues bueno, esto es todo. Una breve conclusión que creo que con base a lo que vimos en este pequeño y rápido caso clínico, pues observamos que la nutrición enteral es primordial en el abordaje terapéutico del paciente hospitalizado. Este procedimiento adquiere una gran importancia cuando un enfermo tiene incapacidad para la ingestión de alimentos, pero mantiene un buen funcionamiento intestinal, como en el caso de nuestro paciente. Con ello se evita el autocatabolismo proteico, el sobrecrecimiento bacteriano, la translocación bacteriana, la pérdida de defensas inmunológicas del sistema digestivo y la atrofia del enterocito. Lo cual, pues, si llega a presentarse, pues es totalmente una condición desfavorable, una condición adversa para la recuperación del paciente, lo cual alarga la estancia hospitalaria e inclusive pueden llegar a presentarse condiciones pues mucho más graves, ¿no? Como una sepsis, por ejemplo.
Y pues bueno, pues les agradezco mucho el haber visto este video, para quien lo haya visto, ¿verdad? Y pues les mando un saludo fuerte a la distancia a cada uno de mis compañeros y a la docente en línea. Muchísimas gracias y saludos.